China ve sombría la economía global y cree que el G20 debe intervenir. Así titula una información publicada por el diario El Economista con información de la agencia de noticias Reuters el 9 de julio, informando que la situación económica global es sombría y las principales economías deben liderar el camino en el ataque a problemas que incluyen un crecimiento flojo y un comercio débil. Esto lo dijo el 9 de julio el ministro de Comercio de China, Gao Hucheng. Gao realizó esas declaraciones en el inicio de la reunión de día que vieron los ministros de comercio se conoce el G20 en Shanghái, que se realiza en un contexto de incertidumbre por la perspectiva de un crecimiento lento para la economía global agravada tras el Brexit. Recordemos que el G20 es el grupo de los 20 países más industrializados y poderosos del mundo. El comercio global está débil, la inversión internacional todavía no repunta a los niveles previos a la crisis financiera, dijo el ministro de Finanzas, el ministro de Comercio de China. La comunidad internacional espera que el G20 muestre el liderazgo en la resolución de los problemas que enfrentamos. En abril, el Fondo Monetario Internacional bajó su pronóstico de crecimiento global de 2016 por cuarta vez en el año a un 3,2% desde un 3,4% ante la debilidad en la demanda global y los riesgos geopolíticos. Es casi seguro que el fondo revise a la baja su proyección por quinta vez. La Organización Mundial de Comercio espera que 2016 sea el quinto año consecutivo con un crecimiento inferior al 3% en el comercio global, según lo dijo ese 9 de julio su director general, y que la actividad se mantenga débil de cara al tercer trimestre del año 2016. Es probable que la reunión de ministros en Shanghái acuerde un conjunto de principios no vinculantes para mejorar la inversión y que también emita una declaración sobre el proteccionismo, dijo a Reuters el ministro sudafricano de Comercio e Industria Rob Davis. El mayor contexto es que se ha dado una fuerte reducción en el crecimiento del comercio, señaló Davis. Hoy escuchamos de la OMC que el comercio ha estado muy por debajo de las tasas del crecimiento del PIB, que de todos modos están bastante deprimidas. La incertidumbre sobre las consecuencias que tendrá la decisión del Reino Unido de dejar la Unión Europea afectará el crecimiento económico del país, el del resto de Europa, y afectará la producción global según el Fondo Monetario Internacional. Ahora pues, ¿cómo puede interpretarse lo que ha mencionado China con respecto al G20 y de qué manera puede influir el G20, pero a su vez la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué no junto con el Banco Mundial? Llamada esa, digamos, tripleta del mal, o ese trío del mal: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio. Se le llama así porque han instaurado paquetes y medidas neoliberales para financiar la deuda y rescatar aparentemente a países que se han visto en default y con deudas soberanas realmente altísimas, imponiéndoles condiciones con medidas de ajuste neoliberal, de restricción fiscal, restricción del gasto público, restricción tributaria, presupuestaria, con el fin de conseguir ahorros y tasas de ahorro para conseguir también liquidez y recapitalizaciones de sus bancas públicas y sus sistemas bancarios, con el fin de obtener superávits que permitan saldar una deuda y generarle activos líquidos importantes a estas instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para que su deuda o la deuda que ellos compran pueda ser restablecida y perciban una rentabilidad por parte de ello, ya que al ofertar tantos créditos como por ejemplo en el 2008 tantos créditos inmobiliarios, se generó esa burbuja inmobiliaria por la subida y la acometida de los tipos de interés de la Reserva Federal estadounidense, que de alguna manera encareció el dinero, y eso produjo que muchas familias se declararan insolventes hasta el punto de que se generó una quiebra. La deuda fue dispersa y comprada por fondos de inversión, que estos a su vez los inyectaron y los vendieron a otras instituciones de financiamiento, esparciéndose la deuda, esparciéndose el conjunto de créditos e hipotecas basura, lo que generó esta crisis financiera, hipotecaria y burbuja inmobiliaria del año 2008 a nivel mundial. ¿Pudiera tornarse de la misma manera? Pareciera que los efectos han sido dejados y han recalado en una situación en la que la banca se ha ido recuperando, el crédito está volviendo a sus andanzas, pero aún no es nivel RT. Y el crédito ya se lo comió, sí, de manera contraído, porque los riesgos geopolíticos, la alta demanda global, la desaceleración de la economía china por baja demanda y compra
de commodities, la caída en los precios de los commodities o las materias primas que han experimentado un leve repunte pero no lo suficiente para lograr el nivel de antes. La caída abrupta en los precios del petróleo han generado una sobreoferta, una caída en la competencia, pero a su vez una sobrecompetencia que genera de alguna manera desequilibrios, aumentando los riesgos geopolíticos, disminuyendo el consumo y la demanda en una parte del globo, pero aumentándola en otro, y esos desequilibrios generan de alguna manera distorsiones en lo que se refiere al comercio, a la red de globalización comercial mundial, afectando el Producto Interno Bruto por concepto de intercambios comerciales. Ese Producto Interno Bruto afectado por el comercio es lo que la OMC y la Organización Mundial del Comercio trata de atender, y que China menciona que con respecto al G20 este pudiera intervenir en la economía global. Pero ¿cómo podría hacerlo? El G20 es un conjunto de economías totalmente industrializadas que manejan flujos de capitales realmente altísimos por intercambios comerciales, por exportación de productos industriales, pero la contracción industrial, producto del actual tambaleo de los mercados financieros, de las bolsas de valores, los mercados bursátiles, las caídas en las acciones por la caída en las materias primas, en los precios del petróleo, las cotizaciones a la baja, la subida de los tipos de interés de la Fed que afectó también el comportamiento de la bolsa, la desaceleración de la economía china, el Brexit que ha impactado en los mercados mundiales por el alejamiento de los inversores, baja en las cotizaciones, pérdida y devaluación del euro con respecto al dólar. Todos estos factores han agravado el comercio bursátil, el mercado bursátil mundial. Esto ha afectado la cantidad de cotizaciones de las empresas y de las bolsas para generar de alguna manera rentabilidad en aquellos gobiernos y empresas que participen en el comercio mundial. Por ello se ha contraído. Pero si el G20 pudiera reinyectar y recapitalizar a las bolsas de valores y los mercados bursátiles para que las cotizaciones aumenten, asumiendo un riesgo que implicaría generar ese capital proveniente de fondos de inversión con alto riesgo, pero a sabiendas de que podrían recuperar la inversión producto de la reactivación fluida del comercio, entonces esos fondos de inversión pudieran o perder o ganar, pero es algo a lo que tiene que jugar al riesgo el G20 para recapitalizar y reinyectar los mercados financieros para que tengan más liquidez, aumenten las cotizaciones, el comercio puede aumentar en más de un 3,4% en lugar de la contracción a 3,2% del Fondo Monetario Internacional que proyectó en esta caída del comercio global. Y con esta recapitalización, a sabiendas también de que podría darse una situación en la que los créditos generaran tanta demanda y tanto consumo que se tenga que aumentar las tasas de interés, podría generar una insolvencia y una nueva crisis, pero esta vez bursátil, financiera, crediticia, no solamente inmobiliaria, como la del 2008 o incluso peor, contrayendo el PIB y las tasas de crecimiento si no generan fondos de inversión o no se generan fondos de inversión que promulguen y propicien tasas de ahorro para respaldar a su vez con la creación de fondos de estabilización macroeconómica los riesgos de que se recapitalice el mercado internacional, que se reinyecte para que tenga más liquidez, más rentabilidad, pero con el riesgo de que los fondos de inversión podrían caer. Así podría intervenir el G20, aunque el detalle está en que organismos como la ONU, organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial acepten que el G20 intervenga, en que incluso Wall Street y la Reserva Federal, la clara hegemonía que tienen, el poder que tienen en la economía mundial, acepten que el G20 intervenga. Ya eso pasaría por un tema más político que económico, pero la decisión política sin duda activará al accionar económico que podría cambiar el comercio mundial y la forma en cómo se mueve el comercio mundial, también la economía global, con la intervención posible de un G20 que, a juicio de China, debería intervenir con esta mirada sombría que le da a la economía mundial, a sabiendas de que China es la segunda economía del mundo, su Producto Interno Bruto es el segundo más alto del mundo y contribuye en un 5%, de un 5 a 10% en el Producto Interno Bruto global junto con Estados Unidos, y que podría superar a Estados Unidos también como la primera economía del mundo en unos años. Así se vislumbra la economía mundial actualmente.